Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Liliana Rubio. El día de hoy quiero compartir contigo la sección 4 del capítulo 2 del anexo de psicoterapia de un curso de milagros, que dice, el proceso de la enfermedad. De la misma manera en que toda terapia es psicoterapia, del mismo modo toda enfermedad es enfermedad mental. Es un juicio acerca del Hijo de Dios y todo juicio es una actividad mental. Un juicio es una decisión que se toma una y otra vez contra la creación y su creador. Es la decisión de percibir el universo como tú lo habrías creado. Es decidir que la verdad puede mentir y que es una mentira. ¿Qué otra cosa, entonces, puede ser la enfermedad sino una expresión de aflicción y culpa? ¿Y por qué sollozaría a alguien sino por su inocencia? Una vez que el Hijo de Dios se le considera culpable, la enfermedad es inevitable. Es lo que ha pedido y, por ende, es lo que recibirá. Todos los que piden enfermedad se han condenado a sí mismos a buscar remedios que no los pueden ayudar, pero han depositado su fe en la enfermedad y no en la salvación. No hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer, pues todas las cosas externas no son sino sombras de una decisión ya tomada. Si se cambia la decisión, ¿cómo podría su sombra no cambiar? La enfermedad no es más que la sombra de la culpa, grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. Si una deformidad se ve como real, ¿cómo podría su sombra no ser deforme? Una vez que se ha decidido que la culpa es real, el descenso al infierno sigue paso a paso su inevitable trayectoria. La enfermedad, la muerte y la miseria fustigan ahora la tierra en implacables oleadas, a veces simultáneamente y otras en siniestra sucesión. Todas estas cosas, no obstante, por muy reales que puedan parecer, son solo ilusiones. ¿Quién podría tener fe en ellas una vez que ha entendido esto? ¿Y quién podría no tener fe en ellas hasta que lo entienda? La curación es terapia o corrección, y como ya hemos dicho y volveremos a repetir, toda terapia es psicoterapia. Curar al enfermo no es sino ofrecerle este entendimiento. La palabra cura ha caído en desprestigio entre los terapeutas más respetables del mundo, y con toda razón, pues ninguno de ellos puede curar y ninguno de ellos entiende lo que es la curación. En el peor de los casos, le otorgan realidad al cuerpo en sus propias mentes, y una vez que han hecho esto, apelan a la magia para curar los males con las que sus mentes dotaron al cuerpo. ¿Cómo podría este proceso curar? Es ridículo de principio a fin, mas una vez comenzado, del mismo modo ha de concluir. Es como si Dios fuese el diablo y fuera necesario encontrarle en el mal. ¿Cómo podría haber amor ahí? ¿Y cómo podría lo enfermo curar? ¿No son acaso estas dos preguntas una y la misma? En el mejor de los casos, es posible que los sanadores del mundo, y el término sanadores tal vez sea cuestionable aquí, lleguen a reconocer que la mente es la fuente de la enfermedad. Pero su error estriba en la creencia de que la mente puede sanarse a sí misma. Esto tiene algún mérito en un mundo donde el concepto de grados de error tiene sentido. No obstante, sus curas siguen siendo provisionales o bien puede surgir otra enfermedad, pues mientras no se comprende el significado del amor, la muerte no se ha superado. ¿Y quién podría comprender el significado del amor sin la palabra de Dios que Él le dio al Espíritu Santo para que fuese su regalo para ti? Cualquier clase de enfermedad puede definirse como el resultado de verse uno a sí mismo débil, vulnerable, malvado y en peligro, y, por ende, en constante necesidad de defensa. Sin embargo, si el yo fuera realmente así, cualquier defensa sería inútil. Las defensas que se procuran, por lo tanto, no pueden sino ser mágicas. Deben superar todos los límites percibidos en uno mismo y, simultáneamente, forjar un nuevo concepto, propio en el que el antiguo no tenga cabida. En resumen, el error se acepta como real y se lidia con él mediante ilusiones. Al haberse llevado la verdad al ámbito de las ilusiones, la realidad se ha vuelto una amenaza y se percibe como algo malvado. El amor se vuelve temible porque la realidad es amor. De este modo se cierra el círculo contra las incursiones de la salvación. La enfermedad es, por lo tanto, un error que necesita corrección. Y como ya hemos subrayado, la corrección no puede tener lugar justificando el error primero y luego pasándolo por alto. Si la enfermedad fuese real, en verdad no podría pasarse por alto, pues obviar la realidad es demencia. No obstante,
El propósito de la magia es hacer que las ilusiones sean verdad mediante una percepción falsa. Eso no puede curar porque se opone a la verdad. Tal vez una ilusión de salud sustituya la ilusión de enfermedad por un breve periodo, mas no perdurará. Las ilusiones no pueden ocultar el miedo por mucho tiempo, pues éste forma parte de ellas. Escapará y adoptará otra forma, al ser la fuente de todas las ilusiones. La enfermedad es demencia, porque toda enfermedad es enfermedad mental, y en esto no hay grados. Una de las ilusiones que hace que la enfermedad se perciba como real es la creencia de que puede variar de intensidad, que el grado de amenaza es distinto según la forma que adopte. En esto radica la base de todos los errores, pues todos ellos no son más que intentos de transigir, al ver solo una pequeña parte del infierno. Esto es una burla tan ajena a Dios que por siempre ha de ser inconcebible. Pero los dementes lo creen porque están locos. Un loco defiende sus ilusiones porque ve en ellas su salvación. Por lo tanto, atacará a todo aquel que trate de salvarlo de ellas, al creer que está siendo atacado por él. Este curioso círculo de ataque-defensa es uno de los problemas más difíciles que debe enfrentar el psicoterapeuta. De hecho, esa es su tarea principal, la esencia de la psicoterapia. Al terapeuta se le ve como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su imagen propia. Y puesto que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente tal como él la ve, el terapeuta no puede sino ser percibido como una verdadera fuente de peligro que hay que atacar e incluso matar. El psicoterapeuta, pues, tiene una enorme responsabilidad. Debe hacer frente al ataque sin atacar y, por consiguiente, sin defenderse. Su tarea consiste en demostrar que las defensas no son necesarias y que la indefensión es su fortaleza. Esa debe ser su enseñanza, si quiere que su lección sea que la cordura es seguridad. No puede hacerse suficiente hincapié en el hecho de que el demente cree que la cordura es una amenaza. Este es el corolario del pecado original, la creencia de que la culpa es real y de que está plenamente justificada. Por lo tanto, la función del psicoterapeuta consiste en enseñar que la culpa, al ser irreal, no tiene justificación ni ofrece seguridad alguna. Por consiguiente, siempre será indeseable además de irreal. Esta única doctrina de la salvación es la meta de toda terapia, pues alivia la mente de la insensata carga de culpa que tan fatigosamente arrastra y de este modo la curación se logra. No se cura el cuerpo, simplemente se le reconoce como lo que es. Si se percibe correctamente, se puede entender su propósito. ¿Qué necesidad hay entonces de enfermedad? Con este único cambio, todo lo demás vendrá por añadidura. No hay necesidad de complicados cambios, no hay necesidad de largos análisis ni de discusiones o búsquedas fatigosas. La verdad es simple al ser una y la misma para todos. Pues ahí está. Tenemos que recordar cómo se va dando el proceso de la enfermedad desde el momento en que yo creo que mi hermano es culpable, ya estoy creyendo en la enfermedad. Entonces tenemos que ayudarnos justamente en nuestros preceptos, principios de que la enfermedad no es real, de que la enfermedad es tan solo una ilusión. No podemos darle fuerza. Está ahí en el cuerpo físico, pero ¿qué creen? El cuerpo físico también no es real. Es lo que dirige nuestra mente. Sin embargo, es importante recordar. Hay que sanar la mente para que el cuerpo entonces pueda representar esa curación. Vamos a analizar esta sección. El proceso de la enfermedad. De la misma manera que toda terapia es psicoterapia, del mismo modo toda enfermedad es una enfermedad mental. Ya hemos hablado muchas veces que realmente es el trabajo con la mente, ¿no? Dice, es un juicio acerca del Hijo de Dios y todo juicio es una actividad mental. Un juicio es una decisión que se toma una y otra vez contra la creación y su creador. Es la decisión de percibir el universo como tú lo habrías creado. Es decidir que la verdad puede mentir y que es una mentira. Y pregunta, ¿qué otra cosa entonces puede ser la enfermedad sino una expresión de aflicción y culpa? ¿Y por qué sollozaría a alguien sino por su inocencia? He aquí, ¿de dónde vienen los juicios? Las creencias limitantes de la mente. Cuando tú transformas esas creencias, esos pensamientos, esas ideas, estás cambiando completamente la ilusión por lo que es real. Y si una vez que el Hijo de Dios se le considera culpable, la enfermedad es inevitable.
Es lo que ha pedido y por ende es lo que va a recibir. Todos los que piden enfermedad se han condenado a sí mismos a buscar remedios que no los pueden ayudar, pues han depositado su fe en la enfermedad y no en la salvación. Le hemos dado fuerza. No hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer, pues todas las cosas externas no son sino sombras de una decisión ya tomada. Incluso, ya lo hemos hablado, cuando le damos el poder a un medicamento, a algo externo que me va a curar. Recuerda que no hay nada externo a ti que te pueda hacer temer o amar, ¿vale? Si se cambia esta decisión, ¿cómo podría su sombra no cambiar? La enfermedad no es más que la sombra de la culpa, grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. Si una deformidad se ve como real, ¿cómo podría su sombra no ser deforme? Y desde aquí ya estamos generando falsas ilusiones. Una vez que se ha decidido que la culpa es real, el descenso al infierno sigue paso a paso su inevitable trayectoria. La enfermedad, la muerte y la miseria fustigan ahora la tierra en implacables oleadas, a veces simultáneamente y otras en siniestra sucesión. Todas estas cosas, no obstante, por muy reales que puedan parecer, son solo ilusiones. Y fíjate bien, enfermedad, muerte y miseria son ilusiones. ¿Quién podría tener fe en ellas una vez que ha entendido esto? ¿Recordado que es tan solo una ilusión y que no es real? ¿Y quién podría no tener fe en ellas hasta que lo entienda? La curación es terapia o corrección. Y como ya hemos dicho y volveremos a repetir, toda terapia es psicoterapia. Curar al enfermo no es sino ofrecerle este entendimiento, es ofrecerle esta comprensión. Por eso es que la curación radica en la corrección de la mente. La palabra cura ha caído en desprestigio entre los terapeutas más respetables del mundo y con toda razón, pues ninguno de ellos puede curar y ninguno de ellos entiende lo que es la curación. En el peor de los casos, le otorgan realidad al cuerpo en sus propias mentes. Ahí es donde lo generamos. Y una vez que han hecho esto, apelan a la magia para curar los males con las que sus mentes dotaron al cuerpo. La magia puede ser incluso cualquier cosa externa a ti. Y pregunta, ¿cómo podría este proceso curar? Es ridículo de principio a fin, mas una vez que ha comenzado, del mismo modo tiene que concluir. Es como si Dios fuese el diablo y fuera necesario encontrarle en el mal. ¿Cómo podría haber amor ahí? ¿Y cómo podría lo enfermo curar? ¿No son acaso estas dos preguntas una y la misma? Porque nos estamos enfocando justamente en las ilusiones. Dice, en el mejor de los casos, es posible que los sanadores del mundo, y el término sanadores tal vez sea cuestionable aquí, lleguen a reconocer que la mente es la fuente de la enfermedad, pero su error estriba en la creencia de que la mente puede sanarse a sí misma. Eso tiene algún mérito en un mundo donde el concepto de grados de error tiene sentido. Sus curas siguen siendo provisionales o bien pueden surgir otra enfermedad. Pues mientras no se comprende el significado del amor, la muerte se ha superado. Por eso es tan importante reconocer y entender qué es el amor realmente. ¿Qué integra el amor? La luz, la abundancia, la salud. ¿Qué integra el amor? Y pregunta, ¿y quién podría comprender el significado del amor sin la palabra de Dios que Él le dio al Espíritu Santo para que fuese su regalo para ti? Por eso es nuestro mediador, es nuestro guía. Sin Él no podríamos lograr comprender todo lo que el infinito amor de Dios tiene para cada uno de nosotros. Cualquier clase de enfermedad puede definirse como el resultado de verse a sí mismo débil, vulnerable, malvado y en peligro. Y por ende, en constante necesidad de defensa. Me tengo que proteger, me tengo que cuidar todo el tiempo. Fíjate cómo te haces chiquito, esa imagen se hace pequeña. Sin embargo, si el yo fuera realmente así, cualquier defensa sería inútil. Las defensas que se procuran no pueden sino ser mágicas. Deben superar todos los límites percibidos en uno mismo y, simultáneamente, forjar un nuevo concepto propio en el que el antiguo no tenga cabida. O sea, recordar realmente quién eres como ese hijo o hija de Dios. En resumen, el error se acepta como real y se lidia con él mediante ilusiones. Al haberse llevado a la verdad al ámbito de las ilusiones, la realidad se ha vuelto una amenaza y se percibe como algo malvado. El amor se vuelve temible porque la realidad es amor.
De este modo se cierra el círculo contra las incursiones de la salvación. Fíjate bien, cómo nos mantenemos en el conflicto. El amor es una amenaza, ¿no? Percibimos al amor como una ilusión, cuando es completamente al revés. Las ilusiones son falsas, el amor es real. La enfermedad, por lo tanto, es un error que necesita corrección. Y como ya hemos subrayado, la corrección no puede tener lugar justificando el error primero y luego pasándolo por alto. Si la enfermedad fuese real, en verdad no podría pasarse por alto, pues obviar la realidad sería demencia. La enfermedad, por lo tanto, sigue siendo una ilusión, no es real, no corresponde ni pertenece a la verdad. Dice, no obstante, el propósito de la magia es hacer que las ilusiones sean verdad mediante una percepción falsa. Cuando estamos mirando desde nuestra mente del ego, que algo externo a mí me va a sanar. Esto no puede curar porque se opone a la verdad. Tal vez una ilusión de salud sustituya la ilusión de enfermedad por un breve periodo, mas no perdurará. Las ilusiones no pueden ocultar el miedo por mucho tiempo, pues este forma parte de ellas. Escapará y adoptará otra forma al ser la fuente de todas las ilusiones. Ese miedo, esa mente del ego, siempre va a estar presente. La enfermedad es demencia porque toda enfermedad es una enfermedad mental. Y en esto no hay grados. Una de las ilusiones que hace que la enfermedad se perciba como real es la creencia de que puede variar de intensidad, que el grado de amenaza es distinto según la forma que adopte. Y eso ya lo habíamos visto también en el libro de texto. No importa si te enfermas de una gripa o de un cáncer, es exactamente lo mismo. No hay grados de dificultad, no hay grados en nada en la mente del Hijo de Dios, ¿sale? En esto radica la base de todos los errores, pues todos ellos no son más que intentos de transigir al ver solo una pequeña parte del infierno. Esto es una burla tan ajena a Dios que por siempre ha de ser inconcebible. Pero los dementes lo creen porque están locos, creen en esas ilusiones. Y nosotros estamos recordando nuestra inocencia, nuestro poder, que somos amados, que somos perfectos, que estamos llenos de abundancia y no podemos creer en estas falsas ilusiones. Un loco defiende sus ilusiones porque ve en ellas su salvación. Por lo tanto, atacará a todo aquel que trate de salvarlo de ellas, al creer que está siendo atacado por él. Este curioso círculo de ataque-defensa es uno de los problemas más difíciles que debe enfrentar el psicoterapeuta. De hecho, esa es su tarea principal. La esencia de la psicoterapia. Al terapeuta se le ve como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su imagen propia. Y puesto que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente tal como él la ve, el terapeuta no puede sino ser percibido como una verdadera fuente de peligro, que hay que atacar e incluso matar. Fíjate bien cómo va a mostrarte, ¿sí? En esta incoherencia que te va a atacar, por eso tú te defiendes, por eso el psicoterapeuta es nuestro enemigo, ¿no? Porque el psicoterapeuta me quiere mostrar quién soy, pero yo no se lo permito porque no lo creo, porque creo que su mundo es el ilusorio, no el mío. El psicoterapeuta tiene una enorme responsabilidad. Debe hacer frente al ataque sin atacar y sin defenderse. Su tarea consiste en demostrar que las defensas no son necesarias y que la indefensión es su fortaleza. Recuerda, como bien decía la lección, en mi indefensión radica mi seguridad, porque yo como hijo de Dios no tengo que protegerme, cuidarme, defenderme de absolutamente nada. Esa debe ser su enseñanza, si quiere que su lección sea que la cordura es seguridad. No puede hacerse suficiente hincapié en el hecho de que el demente cree que la cordura es una amenaza. Este es el corolario del pecado original, la creencia de que la culpa es real y de que está plenamente justificada. Por lo tanto, la función del psicoterapeuta consiste en enseñar que la culpa, al ser irreal, no tiene justificación ni ofrece seguridad alguna. Por consiguiente, siempre será indeseable, además de irreal. Fíjate bien, el hecho de que tú te mantengas en la culpa es indeseable e irreal y aparte te mantiene en la enfermedad, ¿no? Entonces, la enfermedad se genera cuando yo veo culpable al otro y desde ahí estoy generando esa separación, esa desconexión. Esta única doctrina de la salvación es la meta de toda terapia,
pues alivia la mente de la insensata carga de culpa que tan fatigosamente arrastra y de este modo la curación se logra. Cuando yo logro que la otra persona se quede en paz, ya he logrado la meta de la salvación, porque lo he liberado de cualquier carga, de cualquier culpa, de cualquier ilusión. Me he extendido hacia el otro, he reconocido mi inocencia en el otro y nos unimos, no nos separamos. Dice, no se cura el cuerpo, simplemente se le reconoce como lo que es, un recurso de aprendizaje. Si se percibe correctamente, se puede entender su propósito. ¿Qué necesidad hay entonces de enfermedad?, nos pregunta. Con este único cambio, todo lo demás vendrá por añadidura. No hay necesidad de complicados cambios, no hay necesidad de largos análisis ni de discusiones o de búsquedas fatigosas. La verdad es simple al ser una y la misma para todos. Y al recordar yo quién soy, al recordar esa verdad en mí, todo se acomoda perfectamente para recordarme que soy ese hijo, esa hija de Dios que merece el universo completo, que merece la salud perfecta, la abundancia, el amor, la felicidad, el gozo total. Espero haya quedado claro. Te mando un súper abrazo y nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias.